Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, hoy voy a iniciar el servicio haciendo una pregunta. Y déjenme saber, ¿cuántos de ustedes de un momento a otro han sentido como que algo ha cambiado en su vida? Por ejemplo, quizás teníamos algo que nos daba gozo, que nos daba alegría y demás, pero de buenas a primeras todo cambió y ya no sentimos el mismo gozo, ya no sentimos la misma alegría. Les estoy hablando más o menos lo que nos sucede a nosotros cuando éramos niños. ¿Cuántos se acuerdan de haber sido niños? Hay veces que en esta vida tan apresurada y tan agitada ni nos acordamos que una vez fuimos niños también. Pero ¿cuántos se acuerdan de haber sido niños, de haber tenido un juguete que querían? Un juguete especial que querían, ese juguete tan bárbaro, tan fenomenal que querían, que finalmente lo obtuvieron. ¿Y qué hicimos cuando teníamos ese juguete? Cuando finalmente tuvimos ese juguete tan deseado. Bueno, lo que hicimos es que jugábamos con el juguete de día y de noche. ¿Amén? Jugábamos con el juguete de día y noche. Hasta dormíamos con el juguete. Pero ¿qué fue sucediendo a través del tiempo? A través del tiempo nos fuimos acostumbrando a ese juguete de tal manera que ya no jugábamos con él de la manera que jugábamos cuando lo obtuvimos inicialmente. Este juguete que tanto anhelábamos y tanto queríamos, finalmente quedó tirado ¿qué? A un lado. En un lado del armario, en un lado del closet, en un baúl. Y en muchas ocasiones, ya después de tiempo, ya ni nos acordábamos que teníamos el juguete. ¿A cuánto le pasó eso? Esos juguetes favoritos, amén. Es una cosa que nos pasa a todo el mundo. ¿Y por qué sucedió esto? Bueno, esto sucedió porque todos tenemos la tendencia de que mientras más nos familiarizamos con algo, más se convierte en parte de una rutina. ¿Cuántos se encuentran viviendo una vida en ocasiones como de rutina? A esta hora esto, a esta hora lo otro, a esta hora lo otro. Y es una cosa que es una rutina, una cosa ya que aburrida hay veces, ¿verdad? No hay cambio, no vemos cambio. ¿Y qué es lo que sucede cuando nuestra vida se convierte en una rutina? Bueno, ya no le damos la importancia a las cosas tan grandes, no le damos importancia a muchas cosas en nuestra vida, porque, bueno, no, esto es lo que se espera de mí, esto es lo que voy a hacer. ¿Y a cuánto les ha pasado eso? Nos encontramos en una rutina diaria, una cosa, una monotonía, se puede decir. Y seguramente ustedes están diciendo, bueno, pastor, pero ¿por qué usted nos está diciendo estas cosas? Bueno, la razón por la que les estoy diciendo estas cosas es porque desafortunadamente esto es algo que también sucede en las iglesias. Esto es algo que sucede en nuestra fe. Y me voy a detener aquí para hacer una advertencia. El mensaje de hoy, quizás a alguno de ustedes no le agrade mucho. Amén. Voy a continuar ahora. Quizás no le agrade mucho. Ahora, con lo que yo les estoy diciendo o les he dicho acerca de la referencia que hice de los juguetes y demás, yo no estoy diciendo que nuestra relación con Dios debe ser una cosa como un juguete o que ni implicando que es una cosa como un juguete, porque nuestra relación con Dios tiene que ser algo muy serio, que tomamos en serio siempre. Pero, desdichadamente, nuestra relación con Dios en muchas ocasiones falla o se debilita porque muchos cristianos juegan a la iglesia. Juegan a la iglesia. Existen muchos cristianos que se han acomodado en su fe de tal manera que su relación con Dios ha pasado a ser algo de rutina. Y aquí existe un gran
pero gran peligro. Y digo que existe un gran peligro porque cuando nos acomodamos en nuestra relación con Dios de manera rutinaria, esto nos va a conducir a que no le demos la importancia y el mérito a Dios que Él se merece. Hermanos, ¿qué les estoy diciendo con esto? Lo que les estoy diciendo con todo esto es que existe un gran número de creyentes, que se encuentran jugando a la iglesia. Fíjense que lo he repetido ya 2 veces. Jugando a la iglesia. Y ahora debemos preguntarnos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar de que esto suceda en nuestra vida? ¿Cuántos quieren saber lo que tienen que hacer para evitar de que su fe se convierta en una cosa rutinaria? Queremos todos, ¿verdad? Porque no queremos una fe rutinaria, no una cosa de rutina. No, yo voy a la iglesia el martes, yo voy el miércoles, yo voy el domingo. Eso es una rutina, hermano. Pero Dios no busca la rutina. Dios busca que tú le entregues su corazón, tu corazón a Él. Él no está buscando de que, bueno, el domingo sí, No. ¿Qué podemos hacer para evitar de que nuestra fe se convierta en una cosa de rutina? Bueno, vamos ahora a pasar a la palabra de Dios en Hebreos 12 del 25 al 29 y vamos a ver lo que tenemos que hacer, porque este va a ser el tema que vamos a estar explorando en el día de hoy. Amén. Hebreos 12 del 25 al 29. Amén. La palabra de Dios nos dice así. Mirad que no desechéis al que habla. Dile que tienes al lado que no desechéis al que habla. Ahora que tiene atrás no se entera. Oye, presta atención. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y ahora, algo que debemos notar antes de proceder con nuestro estudio y debemos saber es que estos versículos son la quinta y final advertencia encontrada en el libro de los Hebreos. Y la razón de estas advertencias fueron porque muchos creyentes judíos se habían convertido a Cristo. Amén. Pero lo que estaba sucediendo es que se habían apartado del judaísmo, pero para escapar la persecución por el resto del pueblo, estaban ahora pensando en retroceder y volver al judaísmo. Así que el tema principal encontrado en este libro fue que demostrar a este nuevo grupo de conversos la superioridad de Jesucristo por encima del sistema judío que existía. El tema principal, hermanos, era demostrar que Jesucristo era superior a los ángeles, porque los ángeles le adoraban. El tema fue demostrar que Jesucristo era superior a Moisés, porque Moisés fue creado por el Señor. Amén. Demostrar que Jesucristo era superior al sacerdocio de Aarón, porque después de todo el Señor tuvo que hacer un sacrificio una sola vez por todos y para siempre. Y finalmente demostrar que Jesucristo era superior a la ley mosaica, ya que él había establecido que con su sangre un nuevo pacto. Amén.
Así que manteniendo estos breves detalles en mente, vamos a continuar ahora con nuestro estudio de hoy y vamos a descubrir cómo podemos evitar que nuestra fe se convierta en una fe rutinaria o una rutina. La palabra nos dice, mirad que no desechéis al que habla. Dile que tienes al lado, mirad que no desechéis al que habla. Dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Y la primera oración en este versículo, hermanos, nos declara claramente lo que tenemos que hacer para evitar que nuestra fe se convierta en algo de rutina. Y la palabra nos dice, mirad que no desechéis al que habla. Y ahora bien, quiero que quede bien claro que aquí no se está hablando de un predicador o un pastor. ¿Me están entendiendo? Porque muchos de ustedes están diciendo, hay que prestarle atención al pastor. No. No. Y aquí yo no estoy hablando de un pastor, de un predicador, amén. Sino que aquí se está hablando acerca de nuestro Señor, se está hablando acerca de Dios. ¿Y cómo puedo decir esto con tanta confianza? Lo puedo decir porque aquí se nos dice, al que amonesta desde los cielos. Amén. Y claro está en que los predicadores, los pastores y los ministros y demás son los que llevan los mensajes de Dios, predican los mensajes de Dios al pueblo. Pero quiero que quede muy claro que la preparación de una predicación o un estudio no es algo que se toma a la ligera. No es algo, hermanos, que, bueno, voy a escribir y ya lo escribí. No, hermano, toma mucha preparación, toma mucha oración y toma guianza por el Espíritu Santo, porque si tú no hablas lo que el Espíritu Santo te inspira, lo que vas a hacer es ofender. Lo que vas a hacer es meter la pata, como decimos los cubanos. También deseo que quede bien claro, porque esto es algo que en ocasiones las personas dicen, no, porque ese pastor me está tirando. ¿Cuánto les ha pasado? El pastor me está tirando del púlpito. Yo no voy a ir porque ese pastor le tira a las personas del púlpito. Les voy a decir algo. La mayoría de los pastores, si no todos, preparamos un mensaje o una predicación o un estudio basado en una persona. Amén. Ni en dos ni en tres. ¿Están entendiendo? Nosotros no hacemos estas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque es que yo no conozco los pensamientos internos de ustedes. Nosotros nos vemos una vez a la semana, pero el resto de la semana yo no conozco sus pensamientos internos, yo no conozco sus deseos internos, yo no conozco las cosas que ustedes hacen. Amén. Igual que todos los pastores en todas las congregaciones, ellos no conocen. Pueden conocer a uno o dos hermanos y estar más íntimos con uno o dos hermanos si es posible, pero no conocemos las cosas internas. Así que cuando un pastor predica algo, cuando un predicador dice algo que levanta roncha, que te dice y te empiezas a pensar, no, porque me está tirando del púlpito. Yo quiero que tú sepas muy bien que no fue el predicador, sino que fue el que amonesta desde los cielos. Porque Él sí está presente en todo momento. Y aun cuando tú piensas que no te ve, mira, te ve. Les dije que a algunos quizás no iban no les iba a gustar mucho esto, pero si te pinca, arráscate. Hermanos, a pesar de estas cosas, a pesar de que nadie predica para ofender, nadie predica porque conoce la vida de nadie, ni para tirarle a una persona, desafortunadamente existen muchos que han adoptado el mal hábito de escuchar los mensajes como de algo rutinario. Una cosa rutinaria. Es decir, al escuchar de lo que se está predicando o de lo que se va a predicar, porque siempre hay una buena introducción, ¿no? Y se está hablando de más o menos lo que se va a predicar, se deja saber lo que va a predicar. Muchos piensan para sí, él está predicando hoy de la fe, así que yo tengo mucha fe.
Así que eso no es conmigo. Piensan para sí. Hoy está hablando de la oración y yo oro todos los días. Así que eso no es conmigo. Piensan, el pastor está hablando hoy de los matrimonios. Yo soy soltero. Así que eso no es conmigo. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que están haciendo? Empiezan a escuchar el mensaje y de buenas a primeras lo apagan. Y su mente se va corriendo para otras cosas. Apagan el mensaje, se desconectan de lo que está predicando, de lo que se está predicando. Y pudiera continuar con una grande y extensa, ¿cómo diría yo? Ejemplos. Pero yo creo que todos ustedes tienen una buena idea, ¿verdad? ¿A cuántos les ha pasado eso? Hay muchas personas que se distraen, se desconectan del mensaje y piensan que están haciendo el bien. Algo que yo he visto en congregaciones y en lugares es que mientras el pastor está predicando, la persona tiene la Biblia abierta y está leyendo de la Biblia. Y no necesariamente de lo que el pastor está hablando, sino que el pastor está hablando, vamos a poner el ejemplo, como yo hoy, del libro de los Hebreos, están leyendo Jeremías. ¿A quién le estás prestando atención? ¿Al mensaje que está siendo predicado? ¿O a lo que tú estás leyendo? Óyeme, es imposible. Es imposible. ¿Cuántos de ustedes han estudiado para un examen alguna vez? ¿Verdad? ¿Y cómo estudiábamos? En una habitación, ¿verdad? Con silencio y demás. Leíamos, estudiábamos, pero no puedes estudiar con el radio, la televisión y el teléfono a la misma vez, porque no te puedes concentrar en las cosas. No puedes concentrarte en las cosas. Igualmente sucede cuando se predica. No puedes concentrarte en otras cosas, sino en lo que Dios está deseando que tú escuches en ese momento. Porque quizás ahora tú no estés casado o casada, pero en un futuro lo estarás. Y el mensaje que el Señor está enviando es algo que tú puedes tener. ¿Para qué? Para fortalecerte para ese momento. Quizás tú dices, no, porque yo oro todos los días, pero quizás tu vida de oración no esté tan fuerte como piensas, ¿sabes? Porque quizás no estás recibiendo lo que pides porque estás pidiendo indebidamente. Pueden ser muchas cosas. Pero existen muchos que se desconectan del mensaje de Dios. Eso no es conmigo. Eso no es conmigo. ¿Por qué sucede esto? Hermanos, esto es algo que sucede porque una buena mayoría del pueblo de Dios está convencido de que su relación con Dios es perfecta. Muchos dicen, pastor, yo tengo una relación con Dios perfecta, insuperable. Están convencidos. Pero la triste realidad es que ninguno de nosotros, y fíjense, estoy usando la palabra nosotros, ninguno de nosotros tenemos una relación perfecta con Dios. Como he dicho en numerosas ocasiones, de una forma u otra, todos aquí le fallamos a Dios. Y le fallamos a diario. Y es por eso que en Proverbios 16:2 encontramos que se nos dice así: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Nosotros pensamos que estamos bien, no hay problema, yo no tengo problema con Dios. Calcula bien, piensa bien. ¿Todo lo que tú hiciste durante el día le agradó a Dios? Creo que muchos vamos a descubrir que ese no ha sido el caso. De manera intencional o sin intenciones, todos le fallamos a Dios. Hermanos, la realidad es que si no prestamos atención a los mensajes, nuestra fe se convierte en algo de rutina y pronto nos encontraremos jugando a la iglesia. Y tristemente eso es lo que le sucede a muchos y es por eso que muchos dejan de asistir a la iglesia. Es una cosa de rutina. Así que despierta que tienes a tu lado y dile, mirad que no desechéis al que habla. El que tiene atrás no se enterará, oye, es contigo esto. Oye, díselo, oye, el pastor te está tirando.
Hermanos, no podemos ignorar o no prestar atención a los mensajes que el Señor nos da, porque de hacer esto estamos rechazando la bendición de escuchar la palabra de Dios. Lo segundo que tenemos que hacer para evitar que nuestra fe no se convierta en algo de rutina, lo encontramos aquí cuando leemos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Qué nos dicen estos versículos? ¿Qué nos enseña? Estos versículos nos enseñan claramente que lo segundo que tenemos que hacer es darle a Dios el mérito que Él merece. Aleluya. Dios tiene que ocupar la posición número 1 en tu vida. Tenemos que mantener siempre en mente que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por su palabra, todo lo que existe en el mundo y en el universo fue creado. Hermanos, por la palabra de Dios es que nosotros estamos aquí. La palabra de Dios es la que nos fortalece, la que nos nutre, la que nos ayuda a perseverar. La palabra de Dios es la que nos da esperanza. Y la palabra de Dios es lo único que ha causado un cambio completo en nuestra vida. Dice aquí, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Y la realidad es que Jesucristo conmovió la tierra en ese entonces y continúa estremeciendo la tierra hoy. Lo hizo en ese entonces y continúa estremeciendo la tierra hoy porque con la palabra de Dios, Él cambió el mundo. ¿Cuántos sabían que Jesucristo cambió el mundo? Cambió el mundo. Pero ¿saben qué? Todavía queda mucho más que cambiar. Y digo esto porque en los versículos que estamos leyendo hoy encontramos la advertencia del juicio venidero de este mundo. Dice aquí la palabra, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica que va a llegar el tiempo cuando todo, lo que nosotros conocemos, todo será destruido. El cielo y la tierra y el universo sufrirán un cambio cataclísmico. Pero nosotros no tenemos nada que temer. No tenemos nada que temer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la promesa de Dios, nosotros tenemos la palabra de Dios que nos dice que a pesar de todas las cosas que puedan suceder, a pesar de todo lo que está por venir, nosotros estaremos ante su presencia en todo momento sanos y salvos. Ese es el poder de la palabra de Dios. Así que despierta que tienes al lado. Y dile, hey, dale a Dios el mérito que merece. Lo tercero que tenemos que hacer para evitar que nuestra fe se convierta en algo de rutina, lo encontramos aquí cuando leemos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante a ella, sirvamos a Dios agradándole. Dile a que tiene la agradándole. Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Qué nos enseñan estos versículos? Estos versículos nos enseñan que tenemos que reconocer que somos pecadores. Muchas veces nos pasamos la vida, porque no. Reconoce. Todos somos pecadores. Tenemos que reconocer que ninguno de nosotros tenemos una relación perfecta con Dios. Tenemos que mantener siempre en mente que hemos recibido un reino inconmovible. Pero no por nuestra perfección, no por nuestra fuerza, no por nuestra voluntad y pureza, sino que lo hemos recibido por obra y gracia de Dios. Porque por obra no vamos a hacer nada. Nosotros no hemos recibido lo que merecíamos.
Yo no quiero recibir lo que yo merezco. No lo quieras tú tampoco. No recibimos lo que merecíamos, hermanos. Y es por eso que nuestra gratitud debe ser siempre inagotable. ¿Cómo podemos demostrar nuestra gratitud a Dios? Nosotros demostramos nuestra gratitud a Dios cuando le presentamos a los no creyentes el plan de salvación. Estamos diciendo a Dios, papá, yo confío en ti y yo voy a orar para ti. Nosotros demostramos nuestra gratitud a Dios, hermanos, cuando le ministramos a aquellos que se han apartado de la verdad. Porque existen muchos cristianos que se han apartado, que han caído. Nosotros podemos demostrar nuestra gratitud a Dios cuando nos reunimos para alabar y para bendecir el nombre del Todopoderoso. ¿Cuántos alaban a Dios? La palabra nos dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y aquí vemos una palabra que dice temor. ¿Pero qué significa esto? Bueno, esto no significa miedo o terror, como muchos entienden esta palabra. Y la razón por la que digo esto es porque esta palabra viene de la palabra griega eulabia. Dile que te al lado, eulabia. Cuya definición, además de incluir miedo y terror, también incluyen reverencia y veneración. Así que cuando aplicamos esta definición podemos ver claramente que el temor de Dios no significa miedo o terror, sino que significa que reverenciar y que venerar a Dios. En otras palabras, someternos a su voluntad y alabarle, adorarle por la grandeza de su majestad. Así que dile que tienes a tu lado, agrademos a Dios con temor y reverencia. Con esto voy a concluir. Existen numerosas personas que han permitido que el amor que una vez sintieron por Dios y su obra se enfríe. Esto es algo que ha sucedido debido a la maldad que se ha multiplicado en el mundo. Y desafortunadamente en la iglesia también. Es como nos dice el Señor en Mateo 24, del 11 al 12, que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, algo que nunca debemos olvidar es que en ese mismo versículo o en ese mismo capítulo, en el próximo versículo encontramos la promesa divina que nos fortalece. La promesa divina que nos da la esperanza, la promesa divina que nos anima a perseverar. En este mismo capítulo, en el próximo versículo, el Señor nos dice y nos promete. Dile que tienes al lado, el Señor te promete. ¿Sabe lo que te promete el Señor? La palabra dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Promesa de Dios. Vamos a regresar ahora a la pregunta inicial. ¿Cómo podemos evitar que con el tiempo nuestra relación con Dios se convierta en algo rutinario? ¿Cómo podemos evitar de que servir a Dios se convierta en algo de rutina? Lo podemos evitar prestando atención a los mensajes que recibimos del Señor y empleándolos en nuestra vida. Lo podemos evitar cuando le damos a Dios el mérito que Él merece y no permitimos que nada ni nadie se ponga por medio de nuestra relación con Él, dándole a Dios el lugar número ¿qué? 1 en nuestra vida. Lo podemos evitar cuando reconocemos que solo por su obra y gracia hemos recibido la promesa de habitar en su reino
inconmovible y buscamos siempre agradarle. ¿Con qué? Con temor y reverencia. Así que ahora solo queda una pregunta. ¿Cómo servirás tú al Señor? Amén. Pongámonos de pie.